El título del sermón del día de hoy, el título tiene que decir mucho. Por eso le ponemos título, ¿cierto? Es un título que mi mamá siempre me repetía. Como ustedes saben, los que me conocen, los que son de casa, saben lo que yo hablo de mi mamá siempre. Que ella fue la que nos presentó el Evangelio, ella fue la que fue el ejemplo para nosotros. Toda su vida hasta ahora sigue siendo ejemplo. Ella con sus 80 años ya no sale a predicar a la calle, pero sí escribe mucho, versos bíblicos para las personas nuevas, para los matrimonios. Me decía que tenía un problema en su cuello porque escribió 150 tratados. Y yo le digo, mamá, pero hágalo así por parte. No, dijo, yo lo escribo, es así. Yo lo escribo la noche y lo voy a escribir. Entonces queda con el cuello medio así. Entonces ella siempre me decía, hijo, errar es humano, perdonar es divino. Y me lo repetía cada vez, hijo, errar es humano, perdonar es divino. En el libro de Mateo, capítulo 18, encontramos algo sobre el perdón y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer Mateo 18, 21, 22 para comenzar. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué responde Jesús en el 22? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que estemos receptivos con nuestros oídos espirituales abiertos, con nuestro corazón receptivo a la palabra. No es el que está predicando, solo soy el mensajero, un vaso de barro. Es la palabra la que penetra el corazón de cada uno y produce el cambio. No es mi manera de hablar o mi carisma, es la palabra del Señor. Señor, oro para que cada uno pueda recibir lo que tenga que recibir y tome lo que tenga que tomar. Y como dice la palabra, dejar pasar lo que no es para mí. Pero creo en esta mañana que este sermón es para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, déjame darte este pensamiento al comienzo. Hay un escritor, James Dobson, y él habla sobre el perdón. Él dice, nos parecemos más a las bestias cuando matamos. Nos parecemos más a los hombres cuando juzgamos. ¿Ya? Nos parecemos más a Dios cuando perdonamos. En este último sermón sobre los discursos del Señor, hablaremos sobre perdón. ¿Usted ha perdonado? ¿Lo han perdonado? ¿No quiere perdonar? ¿No quiere olvidar? A veces sí, a veces no, o todas las anteriores, ¿cierto? Quizás es algo que se habla constantemente. Y tú pudieras decir o pensar, bueno, pastor, de nuevo el perdón. Usted lo ha predicado muchas veces, lo hablamos en el retiro. ¿Por qué otra vez va a hablar de perdón? ¿Sabes que es importante hablar sobre esto? Porque constantemente o diariamente debemos practicar o aplicar el perdón. Amén. En su trabajo, cuando usted camina por la calle, con el vecino que pone la música muy fuerte. Usted tiene que cada día estar, ¿cierto?, disculpando a las personas, perdonando a las personas. Entonces, si para Dios es importante, amados, si para Dios es importante y es repetitivo en la palabra, debe ser repetitivo e importante para nosotros el tema del perdón. Amén. Entonces, una de las características principales de un cristiano es su humildad a través del perdón. Porque en el perdón hay humildad. Amén. Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto histórico y literario de este pasaje.
Mateo 18, lo que estamos leyendo, forma parte del discurso sobre la vida en la comunidad del reino de Dios. Amén. Este capítulo 18 trata de la humildad, del cuidado de los pequeños y de la resolución de conflictos. De eso habla este capítulo 18. Mateo del capítulo 18, del 21 al 35, se centra específicamente en el perdón interpersonal como principio en el reino. Amén. Espero que me vaya siguiendo. Mira, déjame darte una referencia del contexto cultural de este pasaje. En la ley judía, perdonar 3 veces podía ser suficiente. Amén. Esta era una enseñanza rabínica. Y ellos tomaban una tradición judía. Estos rabinos tomaban o se basaban en esta enseñanza de 3 veces en el libro de Amós. En el capítulo 1, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Entonces, los rabinos, los maestros de ese tiempo, ¿cierto?, enseñaban que perdonar hasta 3 veces era suficiente. ¿Ya? Con la excepción que en la 4ª ya no había la obligación de perdonar según su interpretación del libro de Amós. Entonces, Pedro proponía 7 veces. ¿Ya? Para Pedro eso era mucho, porque estaba pasándose de las 3 que enseñaban. Estaba estableciendo más perdón de la norma establecida por el Talmud. Entonces Pedro creía que estaba siendo muy generoso en perdonar esa cantidad de veces. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús, que ve las cosas totalmente diferentes, responde a esta intervención de Pedro con un número mucho más alto: 70 veces 7. Jesús está usando una hipérbole para expresar no una cantidad específica de perdón. Jesús va más allá. Él está enseñando plenitud e infinitud con el perdón. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice Jesús? Es un perdón constante que va mucho más allá de una cantidad específica. Creo que usted y yo hemos dicho: ya lo he perdonado lo suficiente. ¿Lo ha dicho usted? O quizás ha dicho: la he perdonado como 10 veces, ya no lo voy a hacer más. Y suma la cantidad de perdón, al igual que Pedro. Entonces, es aquí donde Jesús quiere que apliquemos el perdón bíblico. Jesús nos perdona 3 veces, 7 veces. Él nos perdona constantemente. Por eso enseña que nosotros debemos perdonar constantemente. Aleluya. Sabes que el tipo literario es importante cuando tú estudias la palabra. En los versículos del 23 al 35 de este capítulo es una parábola. Es una historia simbólica, pero también habla sobre situaciones reales, posibles. Tiene una enseñanza moral y una enseñanza espiritual. La Biblia tiene muchas formas literarias en su escritura, y es bueno reconocerlo cuando leemos, cuando estudiamos. Y le quiero resumir en 3 de las grandes categorías. Primero, narrativo. Incluye relatos históricos, evangelios, palabras, biografías. Y también está lo poético, que incluye poesía, sabiduría, profecía en estilo poético, cánticos. Y discursivo, incluye leyes, cartas, o sea, epístolas, oráculos, exhortaciones, enseñanza doctrinal. Entonces, en esta historia vemos que Jesús está usando una parábola. Ese era el método principal de enseñanza de Jesús. Y en sus parábolas usó la hipérbole que le hablé al principio. La hipérbole es un llamado
de atención para sus oyentes. La hipérbole es una exageración, ¿cierto? Una exageración intencional usada para enfatizar una idea y provocar un efecto emocional en el lector y en el oyente. Es una hipérbole. Cuando Jesús dice, si tus ojos miran lo que no tiene que mirar, sácatelos. ¿Cuántos ciegos habríamos aquí? ¿Sí? O córtate la mano. Es una hipérbole, es una exageración para llamarte la atención de decir, bueno, si tú miras algo que no tienes que mirar, ten cuidado. Es una exageración, una hipérbole. Entonces, en esta parábola encontramos el perdón, el valor del perdón. El valor del perdón. La alegría que se siente cuando uno perdona a alguien. ¿Usted ha sentido esa libertad cuando perdona a alguien? ¿Se ha sentido libre de otra vez poder estrechar la mano, de poder mirarlo a los ojos o mirarle a los ojos, de poder volver a tener una comunicación? Hay una libertad cuando tú das perdón. Se siente libertad. Pero también podemos ver falta de perdón, incluso cuando nosotros recibimos perdón. Cuando alguien viene y nos perdona, pero nosotros no perdonamos, sin perdón y olvido. ¿Sí? Entonces, si tomamos estos versos y hacemos un análisis lingüístico, podemos hablar o ver palabras importantes. Debemos recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. El griego formal, no el griego formal como el griego de la calle, el griego común, ¿cierto? Esta forma era común hablarla en el tiempo de Jesús. Y los escritos de ese tiempo, del primer siglo, se hablaba el griego, ¿sí? Y usaban el griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma. Y vemos en este pasaje algunas palabras usadas. La primera palabra, obviamente, en griego es sapiemi, perdonar. Perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué sinónimos usa el griego? Es dejar ir. Implica liberación total. Aleluya. De la deuda. Y no solo un acto superficial. Muchas veces perdonamos superficialmente para que el otro escuche que lo he perdonado, pero realmente en mi corazón no hay perdón. Y camino mi vida y transito mi vida atado por esa falta de perdón. Por eso Jesús está enseñando de esta manera. La riqueza del griego en su definición nos da una forma rica de intencionalidad que tenía nuestro Señor en expresar profundamente el perdón que nosotros debemos tener. Es algo necesario y es algo profundo en tu vida y en mi vida. Amén. Aleluya. Cuando perdonamos, mostramos la realidad interna, lo que hay en nuestro corazón. Perdonar la deuda a través del perdón es algo que un cristiano debiera practicar cada día. Aleluya. ¿Es fácil perdonar? No. No. Aleluya. La siguiente palabra que vemos en el texto es hermano, es adelphos. Se extiende a cualquier miembro de la comunidad de fe. O sea, Jesús no solamente estaba hablando a ese grupo, a sus oyentes del primer siglo, también estaba hablando a nosotros, los que somos hermanos en Cristo, y que debe haber un perdón sincero. Es un imperativo para nosotros, hermanos, vivir perdonando. Aleluya. La siguiente palabra es más difícil. A ver si la digo bien. ¿Quién sabe griego aquí? No se ría el que sabe griego. Esplanisomai. No saben si la dije mal. Eso quiere decir misericordia. Misericordia. Eso indica una compasión profunda que nace del corazón y de la sensibilidad hacia otro. Misericordia. Misericordia. Pero vamos a entrar en el texto. ¿Cuál era la deuda que tenía el siervo? Vamos a leer.
el versículo 24 de Mateo 18. Su deuda eran 10.000 talentos, dice la Biblia. Y comenzando, dice, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Simbólicamente esto representaba una deuda imposible de pagar. Porque en nuestro tiempo se hacen la suma millones de dólares. Millones de dólares. Pero, ¿qué pasó con el dueño de esta deuda? Obviamente, él quería su dinero de vuelta. Le dice a su siervo que él lo vendería a su familia, vendería sus posesiones para obtener algo, ¿cierto? De vuelta del dinero que le estaba debiendo. El versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Wow. ¿Se imagina usted que tenga una deuda con la tarjeta de crédito y el acreedor dice: le voy a vender la casa, le voy a vender a su esposa? Bueno, algunos estarían contentos. Le voy a vender a su suegra, a su abuelita, a todo. No, yo no estaría contento. Creo que ni uno estaríamos contentos, ¿cierto? Amamos a nuestras esposas. Es una deuda impagable. En este punto pasa algo interesante. Si usted sigue la historia, el dueño de la deuda se siente conmovido. No le daría tiempo como que le estaba pidiendo, sino que le perdonaría toda esa deuda. Versículo 27. El señor de aquel siervo, ¿movido a qué? A misericordia. ¿Cómo se dice en griego? Abaja, ya. Muy bien, José. Sabe griego, hermano. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque el hombre comenzó a rogar, a decirle: perdóname, dame tiempo. Y el hombre, el dueño de la deuda, se siente conmovido. El punto de la parábola era mostrar que el perdón borraba todo vestigio de deuda. Aleluya. Es completo. No es a medias. El perdón además no tiene memoria. Ya no me debes nada. El perdón no tiene memoria. Muchas veces nosotros sí tenemos memoria. Recuerda que yo te perdoné, entonces tú me tienes que perdonar. Y si no me perdonas, yo no te perdono. Y comenzamos ese juego de ir y venir, y nos acordamos de cosas pasadas y vienen y nos molestan en el corazón. Y la Biblia está diciendo, nos está enseñando que ese perdón debe ser completo. Debe ser de un corazón profundo, agradecido, de un hombre y de una mujer de Dios que ha entendido que el perdón profundo que viene del Señor me da la posibilidad de olvidar todo. Ya está pagado. Olvídate. Te perdono. Aleluya. El que ofrece perdón paga un alto precio. El dinero, los 10.000 talentos no vendrían de vuelta, hermano. Él no le dijo: lleguemos a un acuerdo, mira, comencemos un plan de pago. No, le dijo: esto está olvidado. Y eran millones de dólares. Olvídate, no te preocupes, no te quitaré nada. Vuelve con tu familia. Wow. ¿Qué estaba enseñando Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús en esta mañana? Él estaba enseñando lo poderoso del perdón. Lo poderoso del perdón. Que su pueblo había sido perdonado sin importar la gran deuda que había con el Padre o la deuda que la humanidad tenía con el Padre. Jesús vino, entregó su vida, como nosotros sabemos, y a través de ese sacrificio nosotros obtenemos perdón y obtenemos vida eterna. De ese perdón está hablando Jesús. Así como yo te perdoné a ti, tú tienes que perdonar. Aleluya. Pero en esta parábola
encontramos algo tan humano, tan ordinario en el buen sentido, no en un sentido despectivo, deplorativo. Oh, olvidando español. Sí, despectivo, dejémoslo en despectivo. Peyorativo. Ahí estaba la palabra. Peyorativo, así como que no importa. Algo tan humano, algo tan normal. ¿Sabe? El hombre había sido perdonado con una gran suma de dinero. No te preocupes, vete a tu casa. Pero ¿qué pasa? Si seguimos la lectura, a la salida aparece uno que le debía a él. Y no le debía millones, le debía mucho menos. Quizás nosotros pudiéramos pensar que él actuaría de la misma forma que su Señor habló con él o actuó con él, ¿cierto? Que él tendría misericordia de su adeudado. Pero vamos a leer los versículos 28 al 30 y léalo conmigo para ver lo humano que muchas veces somos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, hermano. Yo te lo pagaré todo. Y el 30 que dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Pero ¿qué hizo este hombre? Si lo habían perdonado recién, ¿por qué él no aplicó el perdón, o como le fue dado ese perdón, con el hombre, con su consiervo, con su amigo, y no fue misericordioso? No aplicó esa misericordia con su deudor. Es algo común, algo tan común en las personas. Nos olvidamos de lo que Dios hizo, el perdón que Dios nos dio. Esta persona no perdonó, no tuvo misericordia. Me debes, me pagas. Si no pagas, te castigo. 100 denarios era el equivalente a la paga de un día de ese tiempo. En tiempos actuales serían entre 5,000 a 10,000 dólares. Sí, era una paga de 3 a 6 meses de trabajo. Era una deuda no menor, pero nada tenía que ver con la cantidad que le había sido perdonada a él, ¿cierto? Pero, ¿por qué no perdonó esta deuda tan ínfima al lado de la suya? La respuesta está ¿dónde? Aquí, en el corazón. En el corazón. De ahí parte el perdón. De ahí parte la misericordia. Aquí se toman las decisiones. Él tenía que haber meditado, amados, en el gran perdón que se le había otorgado. ¿Sabes, amado, que esta parábola que estamos leyendo, estudiando, al igual que los oyentes originales que estaban ahí escuchando, nos ayuda a nosotros a meditar en nuestras decisiones? Nos anima a recordar el perdón diario que Dios nos ofrece por nuestras ofensas, por nuestros pecados, ¿cierto? A veces pecamos de pensamiento. Pensamos y pecamos y maquinamos en nuestros pensamientos. A veces pecamos de omisión. Teníamos que hacer algo y no lo hicimos, sabiendo que teníamos que hacerlo. Diariamente estamos ofendiendo a Dios y diariamente Dios nos perdona. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así actúa Dios, así trabaja Dios. Nos perdona completamente y nos está enseñando que nosotros lo debemos hacer de esta manera, amados. Entonces, cuando somos desafiados a perdonar, recordemos lo que Dios hizo por nosotros.
así como Él me perdonó, debo perdonar al que me ha ofendido. Amén. ¿Importa la ofensa? Sí, importa, me duele. ¿Te daña? Sí, me daña. ¿Es muy grande la ofensa? Sí, puede ser muy grande, pero es tan grande para no perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros. ¿Sabe que los 10,000 talentos representaban un perdón grande, un perdón de vida? Aleluya. Millones en deuda perdonado. Jesús pagó una deuda similar, tan alta por nosotros, que solamente podía ser pagada por Jesús. Aleluya. Los 100 denarios es mucho menor, pero ¿qué representan o qué simbolizan estos 100 denarios? Representan ofensas menores en la vida cotidiana. Muestran nuestra tendencia. Tenemos una tendencia a juzgar proporcionalmente y no reflejar la gracia recibida por el Señor. Amén. A este perdono, a este no. A este sí, a este tal vez. Le voy a dejar de hablar. No me importa. Él es el culpable. Él tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Esta parábola, amado, nos enseña que el perdón humano debe reflejar el perdón divino. No solo es un acto moral, sino una evidencia de transformación interior y pertenencia del reino de Dios. Amén. Aleluya. Déjame darte algunas conexiones en la palabra. Solamente 3. Mateo 6, 14 y 15. Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Reitera, amados, este pasaje, que la gracia recibida condiciona el perdón dado. Amén. El siguiente versículo, Lucas 17, 3 y 4. Si tu hermano peca contra ti, está hablando de la iglesia, podemos pecar entre nosotros, repréndele, y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces peca contra ti y 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Jesús reafirma el perdón continuo en el corazón. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí aplica el principio de reciprocidad de la gracia en la vida comunitaria. Debemos perdonar. Debemos perdonar. Porque si no perdonamos, esto tiene consecuencias. No estamos hablando de salvación, sino de relaciones, ¿cierto? Tiene consecuencias físicas y espirituales. ¿Por qué físicas? Porque te enfermas. El no perdón te enferma o no. Te estresa. Todo tu cuerpo comienza, ¿cierto?, con problemas, pensamientos. No te deja dormir, despierta a las 3 de la mañana y tienes la cara de la persona aquí. Tiene, ¿cierto?, consecuencias. Vamos a ver la consecuencia de este hombre. Vamos a leer del 31 al 34 de Mateo 18. Gracias, amado. Te perdono. Tenía que haber venido antes, te perdono. Gracias. Estás perdonado. Ay, Señor. Yo dije, ya está pasando el frío, me voy a poner una chaquetita bonita. Grave error ponerme chaqueta todavía en septiembre. ¿Cómo le dicen ustedes a esto? ¿Chaqueta? ¿Saco? ¿Mapuche? ¿Sacuche? ¿Tacuche? Ay, ese está difícil. Te perdono.
Miren las consecuencias aquí. Del 31 al 34 de Mateo 18. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Siempre hay alguien que está escuchando y le da pena la situación, que tú no te hables y que te trates mal y que no haya perdón. Y no se lo callaron. ¿Qué hicieron? Fueron y le dijeron: oiga, Señor, todo lo que había pasado se lo refirieron y le dijeron, ¿cierto? Y el 32 dice: entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y el 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Jesús, casi terminando este discurso, esta enseñanza, termina esta parábola enseñando la verdad sobre las consecuencias de la falta de perdón. Después de ser perdonado, lo llama hijo. No, le dice malvado. Ay, si yo fuera contigo y viera una acción de falta de perdón y te dijera malvado, me voy de esta iglesia. Aquí me dijeron malvado, pero lo está diciendo la palabra: malvado, ingrato, falto de misericordia. Qué fuerte la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta falta de perdón de este siervo malvado? Es encarcelado, es atrapado, puesto bajo llave por su falta de perdón. Cuando no hay perdón, estamos atrapados, estamos bajo llave, estamos de este lado de la cárcel. Para no sentir ni vivir esto, debemos perdonar, amados, a los que nos ofenden. O si no, estarás atrapado como este hombre. El versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, pueden haber consecuencias, amados, espirituales y relacionales. Ya no podrás. Yo he visto, no acá, pero he visto en mi país, hermanos que se han enojado entre ellos y que solo se juntan cuando sus papás mueren, llegan al entierro. No se hablaron por años. Están atrapados por su falta de perdón. Sus primos, los primos no se pudieron conocer porque había una falta de perdón ahí. Las relaciones son afectadas. Cuando hay falta de perdón, ya no te puedes sentar a la mesa con la otra persona. Ya no puedes compartir, ya no puedes disfrutar lo que disfrutabas antes, porque no hay perdón, estás atado, estás encarcelado por esa falta de perdón. Hay consecuencias espirituales, porque ya no te sientes con la suficiente libertad para cantar. Si eres predicador, para predicar. Si eres músico, no sientes esa libertad porque estás atado a la falta de perdón hacia otro. ¿Sí? Te va quitando espacio, te va encarcelando, te va llevando contra la pared si no hay perdón. Por eso la palabra, Jesús lo enseñó en esta parábola y dice: tiene que haber perdón en ustedes. Así como yo te perdoné, Gonzalo, así como yo perdoné tus pecados, así como yo te di esperanza para el mañana, así tú tienes que perdonar al que habla contra ti, al que te hace daño, incluso sin saberlo. ¿Por qué? A veces nos hacemos una imagen de alguien y creemos que no me voy a juntar con él porque es su rostro. Pero cuando vas y compartes y te das cuenta que no es como tú crees, y estabas atado a eso, a poder disfrutar de la amistad, de la coinonía, de la alegría, de estar juntos, de la familia del Señor, en la familia también nuclear,
Cuando dejamos de juntarnos por falta de perdón, el Señor en esta mañana nos está diciendo: mira tus caminos, mira tu corazón, deja que yo entre ahí para que puedas perdonar. Aleluya. Ay. Le voy a pedir que hagamos un autoanálisis, un autoexamen en esta mañana. Obviamente yo no te voy a decir, no te voy a avergonzar. Anda a darle un abrazo al que no has perdonado aquí en esta sala. Pero haz un autoanálisis aquí en tu corazón. Identifica aquí esas ofensas que no has perdonado. Hay un dicho en Chile, no sé si en su país, dice: tú sabes dónde te aprieta el zapato. Tú sabes en qué lugar, en qué gabinete de tu corazón tú tienes ahí cerrado el perdón. Tienes que identificarlo. Segundo, debes perdonar de corazón, no porque el pastor te lo dice, no porque quieres servir, sino tiene que ser de corazón. No solo es una acción externa, sino una transformación del corazón y de las emociones. Podemos perdonar solo de palabras, sí, pero Dios nos exige que sea un perdón desde el corazón. Y eso solo tú lo puedes saber. Me puedes engañar a mí, puedes venir y darme un abrazo, y has hablado del pastor en tu mesa. Puedes venir y engañarme, pero a Dios no lo podemos engañar. Es interna. Tercero, perdón proporcional versus perdón reflejo. Muchos perdonamos proporcionalmente, ¿cierto? Encasillamos: este me hizo esto, yo le voy a perdonar esto. Si me hizo algo más fuerte, no lo voy a perdonar. Según cómo nos afecta lo que nos hacen, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué exige? Reflejar la gracia recibida, independientemente de la magnitud de la ofensa. Debemos reflejar a Cristo en el perdón. No debemos estar proporcionalmente perdonando. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo aplicamos esto? ¿Saben lo que es un patrón? Es algo que se repite, ¿cierto? Constantemente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Debemos aplicar o reconocer, ¿cierto? O identificar o examinar los patrones de resentimiento. ¿Qué patrón se repite en mí que me resiento, que me duele y que no me deja perdonar, y que en algún momento vuelve? Debemos identificar esos patrones y decirle al Señor: ayúdame aquí, yo no puedo solo. Segundo, identificar ofensas pequeñas que bloquean el flujo de la gracia de Dios. A veces hay situaciones pequeñas, ¿cierto?, que bloquean la gracia del Señor. Tercero, debemos orar por esta liberación, ¿cierto?, espiritual y emocional. Y cuarto, que es la más difícil, creo yo, porque en la otra estamos trabajando nosotros solitos ahí orando para poder perdonar. Y la cuarta, que creo que es un poquito más difícil, es restaurar las relaciones rotas. Es ir y decir: perdóname, querido, tomémonos un café, conversemos. Yo te quiero. Perdóname si te ofendí, y yo voy a perdonar también tu ofensa. Sentarse a conversar y no repetir, porque a veces constantemente nos vamos sintiendo tan atrapados en la falta de perdón. Y en conclusión, amados, en esta parábola aprendemos que el perdón no tiene medida. No son 3 veces, no son 4 veces. De Dios recibimos una misericordia infinita. Y estamos llamados a reflejar, ¿cierto?,
en nuestras relaciones diarias, la gracia del Señor debe fluir en nuestro corazón. Perdonar es la evidencia del reino de Dios en acción, amados, y de un corazón transformado en Cristo.